Hola, qué bueno que estás aquí. Realmente aprecio mucho que me acompañes en este episodio que hemos titulado La importancia de la melancolía. Deseo que lo disfrutes muchísimo y déjame te adelanto de qué viene, de qué se va a tratar esto. Lo más importante para mí personalmente es que todo aquello que te comparto en este podcast en Bing Lab te ayude a ser mejor persona. Ese es mi mayor deseo, servirte, darte herramientas prácticas, ojalá fáciles, que te inspiren a ser mejor persona en donde sea y con quien tú quieras. Así sea que estés de vacaciones o en el trabajo o allá afuera caminando con tus perros o en el transporte público. Así sea que estés feliz o pasando por una situación compleja. De eso se trata. Entonces, este tema de hoy tiene realmente ese compromiso, inspirarte, darte herramientas para que entendamos quizás a la melancolía desde otra perspectiva, a través de otro filtro. Así que acompáñame y nuevamente, gracias por estar aquí. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Bing Lab, conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Voy a tocar cuatro puntos. El primero es, vamos a hacer, obviamente, una reflexión acerca de qué es la melancolía. Después vamos a hablar del mundo emocional. Es necesario para podernos meter a la melancolía entender que estamos hablando de una emoción, ¿ok? Después quisiera ver juntos descubrir si es que hay beneficios o no en la melancolía, en lo personal, en lo físico, en lo social, en lo profesional. No lo sé. Quiero descubrirlo contigo, ¿ok? Para finalizar en cómo practicamos, qué hacemos cuando la melancolía nos visita, ¿no? Así que adelante, de eso se trata. Muy bien, como te decía, lo primero que vamos a explorar es qué es la melancolía. Y una de las cosas que a mí me fascinan es ver primero la etimología de una palabra, porque la etimología de una palabra nos permite conocer lingüísticamente una expresión que en algún punto de nuestra historia, como tú sabes, en el poder del lenguaje, que es un episodio que ya puedes encontrar, que ya se publicó, yo hablaba en ese momento de que el lenguaje es histórico y nos constituye. Entonces, hubo un momento en el que la palabra melancolía se desarrolló y tiene su origen en el latín y el griego, que significan melas es negro, significa negra, y colis significa bilis. Imagínate qué interesante. Una palabra que tiene una raíz latina en el latín y en el griego que hace referencia a un color y a un líquido que se segrega en nuestro cuerpo. A mí se me hace interesante, se me hace realmente un tema quizás hasta más interesante que hablar de esta palabra desde su perspectiva emocional. Me encanta verlo desde su perspectiva física. Fíjate cómo los seres humanos, cuando algo nos produce miedo, dolor, asombro, muchas veces esas palabras van a la parte física. En este caso, quiero que escuches esto. La melancolía vive en el vientre. ¿Por qué en el vientre? Porque es en el vientre donde segregamos bilis, ¿sí? Donde segregamos este líquido, ¿ok? Así que imagínate tú que entonces la melancolía, desde su punto de vista etimológico, reconocemos que es una tristeza en el vientre y justamente ese es en el lugar en el que digerimos la vida,
no solo la comida, ¿no? Sino también en el vientre digerimos los impactos, lo que nos ocurre, lo que vemos, lo que nos hace falta, lo que añoramos, lo que nos entristece. Entonces, a mí ya no se me hace tan descabellado, yo no sé a ti, que utilicemos esa palabra para de alguna manera definir o hacer referencia a un estado emocional que es muy cercano a la tristeza. ¿Ok? Espero que esto te esté haciendo sentido. Y si no, tú sabes que tienes línea directa conmigo. Por favor, escríbeme, hazme preguntas, sugerencias. Aquí estoy. Muy bien. Continúo entonces. Ya vimos esta parte etimológica. Ya vimos que la palabra melancolía tiene una raíz desde el latín y desde el griego que tiene que ver con esta parte física. Algo nos ocurre en la vida, vamos a hablar de eso en un momento, que segrega esta bilis y que eso nos lleva y nos predispone físicamente a un estado, ¿sí? A algo. Algo nos pasa. Así que fascinante, ¿no? Hasta aquí a mí me encanta. El poder de la melancolía nos va a llevar a lugares interesantes. Tendemos realmente en la vida a que la melancolía o la tristeza las veamos como emociones malas, ¿sí? Quiero entonces ya pasar a hablar del mundo emocional. Desafortunadamente, las emociones no tienen muy buena publicidad, no se les ha hecho muy buena fama. Sobre todo, las hemos catalogado entre buenas y malas, ¿no? Entonces tenemos a la alegría como algo bueno, a la tristeza como algo malo, la ternura como algo bueno, el miedo como algo malo o el enojo como algo malo, ¿no? Entonces, yo te invito a que parte de este trabajo que estamos haciendo el día de hoy es a desafiar esa idea de que son buenas o malas. Te invito a que pongas dentro de ti una nueva referencia, una nueva manera de relacionarte con las emociones. Entonces, en lugar de verlas como buenas o malas, positivas o negativas, te invito a que tú las veas neutrales. Si fueran una pila, velas como una pila neutra, no positiva y no negativas, neutras. ¿Qué convierte a la melancolía o al enojo, a la tristeza en algo bueno o malo? Tú. Tú le das al poder en el mundo emocional de convertir al enojo en algo terrible que le da miedo a cualquiera, hasta a tus vecinos, o convertirlo en algo muy poderoso, muy importante en tu vida, que te permite tener ciertas conversaciones. Y para eso tenemos que entender que nosotros dentro tenemos el control del mundo emocional a través de la respiración. La respiración es lo que nos permite regular las emociones. Y te pongo un ejemplo. Si yo me enojo, digamos que en la escala del 0 al 7, el 0 es no estoy enojado y el 7 es un enojo descontrolado, donde yo ya no puedo articular palabras, estoy gritando, estoy lanzando golpes. Entonces, del 0 al 7, ¿dónde tengo o dónde tienes tú que regular, modular tu enojo para poder seguir hablando, escuchando, respetando, no pegar al otro? Estamos hablando del enojo, una emoción muy potente que, por cierto, yo esto lo hago mucho con líderes o con ejecutivos. Muchas veces el enojo es el ingrediente secreto para tener una gran reunión de trabajo. Sí, así como lo estás escuchando. O sea, el enojo te permite agregar, por ejemplo, en el 1 o en el 2 del 0 al 7, te quedas en el 1.5, te ayuda a ser mucho más directivo, más decisivo, mucho más, incluso sensato muchas veces. Te permite estar más presente en el enojo bien trabajado. Tú puedes crear mensajes muy poderosos. Por ejemplo, decir, señores, señoras, miembros de este equipo, no podemos continuar llegando tarde. Si eso lo digo en ese nivel de enojo, que era un 1, me funciona, pero si les digo, no podemos ir
llegando tarde, por favor, les encargo. Ese mundo emocional no me permite crear una nueva práctica en la organización. Nadie me escucha, mi voz está muy baja, mi mundo emocional está por los suelos. Se entiende, ¿verdad? Espero. Entonces, fíjate cómo nosotros a través de la voz, de la respiración, de la intencionalidad, podemos modular a las emociones. Y esa es la gran importancia del mundo emocional, no solo de la melancolía, sino de todo el espectro del mundo emocional, que sabemos que tenemos más de 200 emociones contenidas dentro de nosotros y parte del trabajo que nosotros venimos a hacer y a ser como seres humanos es explorar, bucear en ese mundo emocional para ver dónde soy mejor persona, dónde brillo más y dónde me atrevo a reconocer mi sombra, porque ambas son muy importantes, son decisivas en la vida. Así que volvamos a la melancolía, pero ya desde este filtro que te quería mostrar de que no es buena ni mala, no es positiva o negativa, no son las bonitas y no son las feas, no, la melancolía es neutral. Ahora ya sabes que la melancolía es algo que ocurre en el vientre, algo que nos pasa a todos, que nos hace, ahora verás, mirar hacia un lugar muy particular. Normalmente, cuando la melancolía nos visita, nos hace ver hacia adentro, nos hace ver algo que ya no tenemos o que perdimos y que no logramos seguir digiriendo la vida sin eso, ¿sí? Un poco lo añoramos, pero la gran diferencia de entre la melancolía, perdón, y la tristeza es que la tristeza es una pérdida y además nos duele esa pérdida, ¿no? Nos lastima saber que esa persona ya no está con nosotros o que ese negocio fracasó o que ese amigo que antes nos llamaba ya no lo hace. No, es una pérdida. La melancolía es muy visceral, lo sentimos. Es cuando decimos, tengo un hueco en el estómago. Te extraño además. Ese ingrediente es muy interesante. La melancolía no solamente tengo un hueco en el estómago, una sensación de vacío, sino que también tengo la sensación de que me gustaría volver a ese momento. Me gustaría estar con la persona, regresar a ese país, a ese viaje que hicimos juntos. Y además, de alguna manera, reconocemos que ya no lo tenemos, que ya se fue, que ya no está en nosotros. Entonces, ¿por qué es importante la melancolía? Bueno, la melancolía junto con la tristeza son dos emociones que nos permiten valorar, ver lo que nos importa. Si nosotros empujamos a la melancolía o a la tristeza fuera de nuestras vidas, normalmente lo que ocurre es que nunca nos damos cuenta de lo que realmente es trascendental para nosotros. No nos damos cuenta de lo que realmente valoramos o de qué belleza era estar en ese lugar, qué maravilloso fue de tener ese amigo, esa relación, esos vecinos, ese familiar que falleció, que está enfermo, enferma. Cuando yo me permito entonces, si le doy la bienvenida a la melancolía, de pronto se aparece un mundo que de otra manera no puedo ver y ese mundo es el reconocimiento de que físicamente estoy afectado, pero que también deseo eso, ¿sí? Lo extraño. Tengo un deseo interno, a veces es secreto. Es muy interesante porque la melancolía es una em, emoción que a mí me parece que nos visita mucho en las relaciones. Por ejemplo, recuerda tu primer amor, ¿sí? La primera persona que tú amaste. Haz este ejercicio conmigo. Recuerda esa persona que fue la primera vez que tú sentiste que te enamoraste. No importa si hoy lo ves en retrospectiva desde otro lente. No importa. Por favor, quédate conmigo. Reconoce que esa persona que tú amaste por primera vez no va a volver a ti. Lo más seguro es que
ya se fue, ¿no? De tu vida. No sé, a lo mejor hasta murió. Sin embargo, hay algo dentro de ti que añora a esa persona, que además la reconoces con una sensación dulce. Normalmente decimos, wow, mi primer amor. Y si te quedas un tiempo ahí, empiezas a sentir ese hoyo en el estómago de, wow, ese amor fue trascendental. Ese primer gran amor me llenó, me inspiró. Era algo que, wow, yo veía como todo a través de los ojos de esta persona o con esa persona. Fíjate cómo reconocemos que ya no será nuestro, pero sí lo extrañamos, un poco en secreto. Y esa es la belleza de la melancolía, esa es su importancia. Nos muestra algo que para nosotros es o fue trascendental. Muchas veces ya no lo es. Muchas veces ya declaramos internamente que esa relación jamás podrá ser, o ese negocio jamás podrá volver, o ese viaje ya no ocurrirá. Pero internamente tenemos ese deseo, esas ganas de estar ahí nuevamente, de haberlo vivido o incluso de haberlo disfrutado más. Y eso se me hace muy interesante. Dentro de nosotros está ocurriendo todo un mundo, todo un diálogo con un recuerdo o con un olor. Y eso nos lleva a crear eso dentro de nosotros. Así que la melancolía yo la veo como cuando uno recibe una postal de un lugar que visitamos. Creo que ya no recibimos en este mundo hoy día postales, ¿no? Yo recuerdo que antes sí, ¿no? Recibíamos postales o cartas en el correo regular y hoy eso no ocurre. Bueno, si nunca recibiste una postal, envía una postal la próxima vez que vayas de viaje. Es un regalo inmenso para la persona, ¿eh? No se lo esperan. Y cuando tú te enteras de que recibieron esa postal, te llenas de melancolía. Recuerdas tu viaje y también te conectas con esa persona. Entonces, ya me adelanté a una manera de practicar la melancolía. Envía postales de tus viajes o envía una carta. Escribe una carta y envíala. Esto es un detalle maravilloso que la otra persona no se lo espera porque nadie lo hace. Pero hay algo muy bonito que se practica aquí en Estados Unidos donde yo vivo, que para mí es melancólico. Te cuento, cuando tú vas a una fiesta de cumpleaños, cuando tú eres invitado a un bar mitzvah o cuando eres invitada a una despedida de soltero, normalmente o de soltera, normalmente después de haber sido invitado, envías una tarjeta agradeciendo el regalo o la invitación. Ocurre mucho en los cumpleaños. Si yo invito a mis amigos a mi cumpleaños y me regalan café, a esa persona que me regaló café, yo le envío una tarjeta de regalo diciendo muchas gracias por el café, aprecio mucho el detalle. Y esto es una costumbre maravillosa porque obviamente estoy expresando mi gratitud. La otra persona se siente también agradecida. Pero hay otra cosa que ocurre, que es la melancolía. Recuerdo mi fiesta de cumpleaños y digo, wow, qué bonito momento cuando invité a estas personas, ¿no? Y uno de estos amigos me regaló café, por ejemplo. Así que es algo muy interesante. Eso ya es un beneficio en la vida del ser humano. Personalmente necesitamos espacios donde sentir, donde disfrutar, donde reconocer y recordar las cosas, los momentos que a nosotros nos gustan y nos llenan. Es muy importante para los seres humanos que estamos experimentando la vida, ¿no? Porque todos la estamos experimentando. Reconocer qué es lo que me llena, qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me inspira. Fíjate que la melancolía tiene ese gran poder. Y aquí su importancia. Socialmente, la melancolía nos demuestra, por ejemplo, cuánto nos encanta estar con amigos.
porque los extrañamos. Se te hace un hueco en el estómago diciendo, hace mucho que no los veo. Yo recuerdo que durante la pandemia nos reuníamos entre amigos por Zoom. ¿Por qué? Estábamos melancólicos, ¿sí? Teníamos un cólico dentro del vientre con ganas de vernos. Entonces, esas reuniones por Zoom, que ya no ocurren, por cierto, porque ya nos podemos ver, o ahora nos vemos menos, era una manera de expresar, te amo, te quiero, te extraño, te quiero ver, ¿cómo estás? Entonces, no es fortuito, no lo hacíamos al azar. Algo dentro de nosotros nos estaba diciendo, oye, no nos podemos reunir. Creamos esos espacios. Fíjate cómo socialmente la melancolía ya te estoy mostrando que nos da grandes beneficios. Nos muestra socialmente lo que nos importa, lo que nos interesa. Ahora, si tú te estás preguntando, bueno, ¿y profesionalmente esto para qué me va a servir? Pues mira, hay muchas áreas en las que la melancolía te va a ayudar. Si este es tu primer trabajo, te vas a acordar de tu primer trabajo toda la vida. Toda la vida recordarás este primer trabajo. Si estás a la mitad de tu carrera profesional, ya tienes el recuerdo de un primer trabajo que te impulsó al que tienes hoy. Si estás, digamos, al final de tu carrera o en el punto álgido máximo donde tú soñabas estar en tu carrera, bueno, puedes ver hacia atrás y rescatar los momentos más importantes para ti como líder ejecutivo, como empleado. Si eres dueño de un negocio, puedes empezar a ver qué productos, qué servicios te producen ese hueco en el estómago que te importaban, que fueron los que te llevaron a hacer esta empresa, esta sociedad o este emprendimiento. Fíjate, la melancolía es como una brújula. Nos permite poner dirección y nos recuerda por dónde íbamos y de dónde veníamos. Por cierto, personalmente, la melancolía, aunque ya hablé de las relaciones, amigos, creo que la relación más importante en esta vida es la relación con nosotros mismos. Y muchas veces la melancolía se detona cuando reconocemos que hacíamos algo que nos llenaba o dejamos de hacer o no hemos hecho algo que tenemos la sensación de que nos beneficia. Y te explico estas dos ideas. La primera es, por ejemplo, yo ayer justamente estaba reflexionando en que yo antes corría muchísimo. Me encantaba salir a correr. Me produjo mucha melancolía acordarme de ese momento. Sin embargo, ya no lo puedo hacer porque implica un desgaste muy grande en mis tobillos y rodillas. Me encanta, sí. ¿Lo volvería a hacer? No, no ahora. Estoy comprometido a recuperar mis rodillas, mis tobillos y estoy haciendo algo distinto de ejercicio, por cierto, en este tiempo. Me encanta correr. A veces tengo esa añoranza, esa melancolía de, wow, qué rico correr en la lluvia con mis audífonos, con mis perros, subir por los cerros. Me encanta. No lo voy a hacer porque en este momento reconozco que quizás no es lo mejor para mi cuerpo. En este momento, a lo mejor más adelante lo vuelvo a hacer. Entonces, en ese instante, la melancolía me ayudó a ver una práctica que reconozco que no puedo realizar. Pero también podría ocurrir que es necesario volverlo a hacer. Reconocer, wow, por ejemplo, no estoy haciendo ejercicio si es que no lo estás haciendo. Y sería interesante retomar correr o caminar o lo que sea que te guste a ti como movimiento, como ejercicio. Es solamente un ejemplo, no te estoy forzando ni invitando a que hagas ejercicio. Es una idea para que tú la pongas dentro de ti y la nutras y veas qué te funciona a ti. Quizás muchas de las cosas que estoy diciendo para ti no tienen mucho sentido. Sin embargo, aquello que tú consideres que te inspira, que te deja una semilla dentro, escúchalo, descúbrelo, cultívalo. El mundo emocional
es la clave para catapultarnos al lugar que siempre hemos soñado. Si tú me conoces y sabes que tengo otros podcasts y otros episodios, tú sabes que he hablado mucho de esto, porque el mundo no lo vemos como el mundo es. El mundo lo vemos como somos nosotros. Y nosotros somos en la medida en la que tenemos acceso a ciertos mundos emocionales. ¿Sí? Te lo demuestro. Si yo, por decir algo, estoy acostumbrado a sentirme inseguro, entonces el mundo es un lugar peligroso. Si yo estoy acostumbrado a sentirme seguro, entonces el mundo es un lugar maravilloso. Fíjate, el mundo no es ni maravilloso ni peligroso. Es lo que yo veo a través de mi mundo emocional. Entonces, por eso, la importancia de la melancolía consideraba que era un tema trascendental para llevarte a otro lugar, para recordar, reconocer, atreverte también físicamente a sentir dentro de ti lo que te ocurre emocionalmente. Cuando te atreves a hacer eso, ¿qué crees? Recibes información. Recibes información de tu cuerpo que en realidad, más que información, se convierte en sabiduría, porque esto no es algo que tú leíste, no es algo que memorizaste como las tablas de multiplicación, sino que algo dentro de ti te informa, tienes la sensación, ¿no? Ese hueco en el estómago es muy claro cuando nos ocurre. Así que yo te invito a que pongas muchísima atención en ti, dentro de ti, que te escuches, que te atrevas a bucear en las profundidades de tu ser. Y cuando llegue la melancolía, en lugar de empujarla, rechazarla, salir corriendo y entretenerte con cualquier cosa, escúchala. ¿Cuál es el mensaje que me da? ¿Cuál es el mensaje con el que viene? ¿Qué puedo reconocer de importante, de trascendental a nivel personal, físico, social, incluso para tu salud? Es mucho más sano reconocer a la melancolía y digerirla que rechazarla, porque ustedes me han escuchado decir que una emoción que no es reconocida persiste, se hace crónica. ¿Qué es lo que ocurre con la tristeza cuando no se reconoce? Se convierte en depresión. ¿Qué es lo que ocurre con el enojo cuando no lo reconocemos? Se convierte en rabia. Bueno, pues es eso. Espero que hayas disfrutado este episodio. Nuevamente, la importancia de la melancolía. Para mí es uno de los temas trascendentales. El mundo emocional es muy importante. Búscame, por favor, envíame tus comentarios, sígueme en redes, también me encuentras en Apple Podcasts y en Spotify. Así que espero que hayas disfrutado mucho de este episodio y nuevamente gracias por estar aquí. Bye bye. Gracias por escuchar Bien Lab. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.